Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este tutorial los invito a tejer este chaleco granny que miren lo bonito que se ve. Es un trabajo muy lindo para tejer. Yo les voy a enseñar paso a paso. Primero a tejer los cuadraditos, después vamos a aprender a hacer estas uniones para que queden así de perfectas como ustedes las pueden ver acá. Vamos a hacer las uniones, les voy a enseñar a darle holgura, ¿sí? Fíjense que nosotros le vamos a tejer todo un borde en punto granny y le vamos a dar forma sobre todo esto. Miren el detalle este. Este chaleco tiene bajada de escote, ¿sí? La espalda es más alta que la delantera. Esto hace que nos calce súper cómodo y no nos ahorque. Yo les voy a enseñar todos los pasos para que les quede así de bonito en el tutorial. Es un proyecto muy lindo para tejer. Los invito a que jueguen con colores, ¿sí? Que jueguen a usar distintas combinaciones para tejer sus grannies y también los invito a que prueben a tejerlo en otros materiales porque es un proyecto que nos da la posibilidad también de tejerlo, por ejemplo, en hilo de algodón y que se transforme en un chaleco de verano y si quieren también pueden continuar tejiendo las mangas y transformarlo en un suéter. Así que bueno, espero que les guste tejerlo tanto como me gustó a mí. A continuación les voy a dar las medidas, el listado de materiales, pero antes los invito a que se suscriban y que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo. Las medidas de este chaleco son, de lado a lado, fíjense, tenemos unos 48 centímetros. De alto, ¿sí? Desde el hombro, medido desde el hombro hasta el elástico, tenemos 52 centímetros. Las mangas miden 18 centímetros y el escote mide en su parte más ancha 18 centímetros. Y acá es más angostita y mide unos 12 centímetros. Está tejido para un talle S. Yo lo mismo les voy a indicar cómo vamos a hacer para tejerlo en otros talles. Se lo voy a dejar en pantalla para que ustedes sepan cómo van a hacer para adaptarlo a otros talles. Los materiales que vamos a necesitar para tejer este chaleco son 470 gramos de hilado. Este es un acrílico que tiene una hebra de unos 2 milímetros de grosor. Vamos a usar una aguja de 5 milímetros y medio para tejer prácticamente todo el chaleco. Pero para lo que es el escote, si el elástico del escote, yo voy a usar una aguja de 4 milímetros y medio porque quiero que quede bien cerrado el punto. Y para los otros elásticos, tanto de la manga como la parte inferior, vamos a usar una aguja de 5 milímetros. Vamos a necesitar también tijera, aguja lanera y una cinta métrica. Comenzamos con un nudo de inicio. Una vez que ya tenemos nuestro nudo listo, vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Picamos la aguja en la primera cadena que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar el anillo. Entonces fíjense que tomo la lazada y la paso por la cadenita y por la que tenía en la aguja. Me ha quedado este pequeño anillo en el que yo voy a picar siempre en el centro del mismo para tejer todos los puntos de esta primera vuelta del cuadrado. En total en esta primera vuelta vamos a tejer 16 puntos vareta. Yo voy a reemplazar al primer punto vareta por una falsa vareta. En el caso de que ustedes prefieran, no les guste tejer la falsa vareta, les resulte difícil, simplemente tejan 3 cadenas en reemplazo de ese primer punto. Para la falsa vareta lo que voy a hacer es elevar la hebra hasta que tenga la altura de un punto vareta, sujeto con el dedo para que no se mueva de la aguja, giro la aguja como si estuviera tomando una lazada y pico en el centro de este anillo de cadenas. Pico ahí, tomo lazada, la traigo a través del anillo de cadenas, me quedan 3 lazadas, tomo lazada, la paso por las primeras 2, tomo lazada, la paso por las 2 que quedaron. Y esta va a ser mi falsa vareta, va a ser el primer punto de la vuelta y la vamos a usar en todas las vueltas que tengamos que iniciar con punto vareta, vamos a usar la falsa vareta. A continuación y siempre picando dentro del anillo voy a tejer 15 puntos vareta más.
Este sería el primero, 2, 3, 4. Fíjense que yo siempre voy picando dentro del anillo y miren cómo ya es mucho más fácil picar ahora que hemos agregado un par de puntos. 5, 6, 7. Fíjense que a medida que voy avanzando a esta hebra, que es la que nos quedó del nudo de inicio, la voy escondiendo detrás de los puntos, ¿sí? Bien, me va quedando atrás, así después no tenemos que ocultar tanta hebra. En total yo llevo acá 2, 4, 6, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos varetas, todos tejidos dentro del anillo. Una vez que tenemos nuestros 16 puntos, picamos la aguja en el primer punto, que en este caso sería la falsa vareta, y tejemos un punto enano para cerrar. Como yo en este caso voy a cambiar de color, voy a cortar la hebra, pero si ustedes van a seguir tejiendo con el mismo color, no corten la hebra y comienzan a tejer ya la vuelta número 2. Una vez que cortamos la hebra, tejemos una cadenita y pasamos esa hebra por toda la cadenita, ¿sí? Fíjense, de esta forma. Tiramos y a mí me gusta hacer un nudito para asegurar. Entonces, esto va a ser el centro del cuadrado y la primera vuelta del mismo. Con el hilado del nuevo color, comenzamos a tejer la vuelta número 2. Vamos a hacer un nudo de inicio y nos vamos a asegurar de que ese nudo nos quede bien pegadito a la aguja. Porque para esta nueva vuelta que vamos a tejer, vamos a iniciar con un punto de pie. Entonces, lo que voy a hacer es sujetar esta hebrita que tengo en la aguja y tomo lazada. Y la sujeto con el dedo para que no se me desarme. Voy a picar la aguja en cualquier punto de la vuelta, ¿sí? Yo les recomiendo que no piquen en el punto donde cerramos para que todos los inicios de vuelta nos queden en distintas ubicaciones y así el cuadrado nos va a quedar más prolijo. Pico la aguja acá, en cualquier punto. Yo lo que voy a hacer es tejer ahora 2 puntos vareta que cierran juntos. Entonces, este sería mi primer punto vareta. Pico la aguja, tomo lazada, la paso a través del punto y me quedan 3 lazadas. Lo mismo que si estuviera tejiendo un punto vareta tradicional. Tomo lazada y la paso por las primeras 2. Si yo ahora tomara otra lazada y la pasara por las 2 que tengo en la aguja, cerraría el punto. Pero como estoy tejiendo puntos vareta que cierran juntos, voy a tomar otra lazada, voy a picar la aguja en el mismo punto, traigo lazada hacia adelante y ahora me quedan 4. Tomo lazada, la paso por las primeras 2, me quedan 3, tomo lazada y la paso por las 3. Y con esto tengo 2 puntos vareta que cierran juntos. En el caso de que a ustedes esto les resulte difícil, simplemente tejan 3 cadenas y un punto vareta, ¿sí? Esas 3 cadenas en la siguiente vuelta no se van a considerar como puntos, ¿sí? Tejemos una cadena de separación y nos vamos al siguiente punto de base. Y vamos a tejer 2 puntos vareta que cierran juntos. Entonces, fíjense, acá tengo, este sería un punto vareta sin cerrar, tomo lazada de nuevo y picando en el mismo punto, tejo otro punto vareta sin cerrar. Y después cierro los 2 juntos. Cadena de separación y repito. Tomo lazada, pico en el punto de base, tejo un punto vareta sin cerrar. Me quedan 2 hebritas en la aguja. Tomo lazada, pico en el mismo punto de base y tejo otro punto vareta sin cerrar. Y ahora tengo 3 hebritas en la aguja, tomo lazada y la paso por las 3 hebritas. Dejo una cadena de separación y repito en el siguiente punto. Este sería un punto vareta sin cerrar. Pico de nuevo en el mismo punto, tejo otro punto vareta sin cerrar, cierro los 2 puntos juntos y después dejo una cadena de separación. Ustedes van a repetir esto que yo estoy haciendo acá en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta completar en total los
16 grupitos de 2 puntos vareta que cierran juntos. Cuando llegamos al final de la vuelta, vamos a picar la aguja en el primer punto vareta que tejimos. Picamos la aguja en ese primer punto y tejemos un punto enano para cerrar la vuelta. Como yo voy a cambiar de color, voy a cortar la hebra y voy a tejer una cadenita y voy a pasar esa hebra que corté por la cadenita. Tiro para cerrar y aseguro con un nudo. Y así se ve ya la vuelta número 2 terminada. Tomamos el siguiente color y comenzamos a tejer la vuelta número 3. Al igual que con la vuelta anterior, vamos a comenzar con un nudo de inicio. Una vez que ya tenemos nuestro nudo listo, lo que vamos a hacer es, en cada espacio de una cadena que nos quedó de la vuelta anterior, vamos a tejer ahora 3 puntos vareta que cierran juntos, separados por 2 cadenas. Para comenzar a tejer esta vuelta, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a iniciar en cualquiera de los espacios, tratando de que no coincida con el lugar donde cerramos la vuelta anterior. Entonces, yo me voy a posicionar acá y de nuevo voy a primero asegurarme de que mi nudo me quede bien pegadito a la aguja. Lo sujeto, tomo la lazada para tejer un punto de pie, me posiciono en este espacio entre grupitos de puntos vareta y tomo la lazada, la paso a través del espacio, me quedan 3 hebras en la aguja, tomo la lazada y la paso por las primeras 2. Ese sería un punto vareta sin cerrar. Tomo la lazada, pico de nuevo ese mismo espacio, tomo la lazada, la traigo hacia adelante, fíjense que ahora tengo 4 hebritas, tomo la lazada, la paso por las primeras 2, me quedan 3. Hasta acá es lo mismo que hicimos antes, serían 2 puntos vareta que cierran juntos. Tomo la lazada, pico en el mismo espacio, traigo la lazada hacia adelante, me quedan 5 en la aguja, tomo la lazada, la paso por las primeras 2 y ahora me quedan 4 hebritas en la aguja, ¿sí? Tengo estas 4 hebritas, tomo la lazada y la paso por las 4, ¿sí? Serían 3 puntos vareta que cierran juntos. Tejemos 2 cadenas de separación y nos vamos al siguiente espacio que tengo entre grupitos de varetas. Y vamos a tejer 3 puntos vareta que cierran juntos. Entonces, este va a ser el primero, este va a ser el segundo, que es lo mismo que hicimos antes y se le suma un punto más. ¿Sí? Ahora tenemos que tener al cerrar 4 hebritas. Tomo la lazada y cierro. Tejemos 2 cadenas, me voy al siguiente espacio y pico ahí y tejo de nuevo 3 puntos vareta que cierran juntos. Este sería el número 2 y este el número 3. Me quedan 4 hebritas, tomo la lazada y la paso por las 4 y tejo 2 cadenas de separación. Me voy al siguiente espacio y repito, vamos a tejer un punto vareta sin cerrar, 2 y este sería el tercer punto vareta sin cerrar. Tomo la lazada, cierro. 2 cadenas de separación y repetimos lo mismo que venimos haciendo, ¿sí? Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la vuelta, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando ustedes terminen de tejer esta vuelta, en total tienen que tener 16 grupitos de 3 puntos vareta que cierran juntos. Cuando llegamos al final de la vuelta, vamos a picar la aguja, ¿sí? No se olviden de tejer estas 2 cadenitas antes de cerrar la vuelta, ¿sí? Picamos la aguja en ese primer punto que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar la vuelta. Y como yo voy a cambiar nuevamente de color, corto la hebra y voy a tejer de nuevo una cadenita y voy a pasar esa hebra que corté por la cadenita. Tiro para cerrar y luego aseguro con un nudito. Y así se ve terminada ya la vuelta número 3. Comenzamos a tejer la vuelta número 4. Vamos a tomar el hilado del nuevo color y al igual que en la vuelta anterior voy a empezar con un nudo de inicio.
Hasta ahora nosotros veníamos tejiendo un círculo. A partir de esta vuelta le vamos a empezar a dar forma cuadrada. Voy a buscar cualquier espacio de 2 cadenas que me haya quedado, tratando que no coincida con el lugar donde tengo el cierre de vuelta. Entonces me voy a ir a este sector de acá. Y lo que voy a hacer es tejer un punto de pie, pero en este caso no un punto vareta, sino un medio punto. Entonces, nos aseguramos primero de que nuestro nudito nos quede bien pegado a la aguja. Lo sujetamos con el dedo, picamos la aguja en ese espacio de 2 cadenas que me quedó entre el grupito de vareta, tomo la lazada y la traigo hacia adelante. Y ahora tengo 2 lazadas en la aguja. Tomo la lazada y cierro. Fíjense que tengo un medio punto. Pico nuevamente en ese espacio y tejo otro medio punto. Pico de nuevo en el mismo espacio y tejo un tercer medio punto, ¿sí? Vamos a tener 3 medio puntos en esos espacios de 2 cadenas. Me voy al siguiente espacio y ahí voy a tejer 3 medios puntos vareta. Entonces, tengo 1, 2 y 3 medio puntos vareta. Me voy al siguiente espacio que tengo acá. Y en este espacio voy a tejer ya un vértice. Entonces voy a tejer 3 puntos vareta. Ese sería el primero. Este es el segundo. Y este es el tercero. 2 cadenas. Y nuevamente picando en el mismo espacio 3 puntos vareta. Entonces fíjense que nosotros ya tenemos el primer vértice del cuadrado. Me voy al siguiente espacio y tejo 3 medio puntos vareta. 1, 2 y 3 medio puntos vareta. Empezamos a repetir lo que hicimos en este lateral. ¿Sí? Este ya va a ser un lado y este va a ser otro lado. Me voy al siguiente espacio y tejo 1, 2 y 3 medio puntos. Me voy al siguiente espacio y tejo 3 medio puntos vareta. 1, 2 y 3. Cada lateral que nosotros tejamos va a tener un vértice, ¿sí? Este sector del vértice, 3 medio puntos vareta, 3 medio puntos, 3 medios puntos vareta, y ya en el siguiente espacio tejo un vértice, que serían 3 puntos vareta separados por 2 cadenas. Entonces tengo 1, 2 cadenas, y de nuevo 1, 2 y 3 puntos vareta. Nos vamos al siguiente espacio y empezamos a repetir lo que hemos hecho antes. 3 medio puntos vareta. Me voy acá y tengo 3 medio puntos. 1, 2, 3 medio puntos. 3 medio puntos vareta en el siguiente espacio. ¿Sí? Fíjense. Teníamos vértice, medios puntos vareta, medios puntos y ya volvemos a hacer medios puntos vareta porque vamos a tejer el siguiente vértice. Entonces tengo 3 puntos vareta, este sería mi tercer punto vareta, 2 cadenas y de nuevo 3 puntos vareta. Nos está quedando de tejer solo el último lado del cuadrado. De nuevo, 3 medio puntos vareta. Me voy al siguiente espacio y tejo 3 medio puntos. 1, 2 y 3 medio puntos. Me voy al siguiente espacio, tejo 3 medio puntos vareta. 1, 2, 3 y acá sería el último vértice. ¿Sí? Fíjense, hemos tejido. Comenzamos acá con 3 medio puntos. 3 medio puntos vareta y el vértice. 3 puntos vareta, 2 cadenas, 3 puntos vareta. Y después empezamos a repetir. 3 medio puntos vareta, 3 medio puntos. 3 medio puntos vareta, vértice. Giramos. 3 medio puntos vareta, 3 medio puntos, 3 medio puntos vareta, vértice. Y acá estamos haciendo lo mismo. 3 medio puntos vareta, 3 medio puntos, 3 medio puntos vareta y tejemos el vértice que serían 3 puntos vareta, estos serían los primeros 3, 2 cadenas, 3 puntos vareta, 1, 2, 3 puntos vareta,
y en este último espacio tejemos 3 medio puntos vareta. Y este lateral nos ha quedado con los dos vértices, medio punto vareta, medio punto vareta. Entonces completamos ya este lateral, picamos la aguja en ese primer medio punto que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar la vuelta. Y como yo nuevamente voy a cambiar de color, corto la hebra y tejo una cadenita y paso esa hebra por la cadenita. Tiro para cerrar y aseguro con un nudito. Y así se ve ya lo que sería la vuelta número 4 terminada. Fíjense que pasamos de un círculo a un cuadrado. Comenzamos a tejer la vuelta número 5. Esta va a ser la última vuelta que le vamos a tejer al cuadradito. En este caso, fíjense que yo comencé con este color, que es el color principal del suéter, que es con el que voy a tejer las mangas y voy a hacer las terminaciones. Entonces, tanto la primera vuelta como la última las voy a tejer con este color, ¿sí? La idea es que el cuadradito se termine viendo así. Empieza y termina con un mismo color. Para ello, lo que voy a hacer es tomar la hebra y voy a hacer un nudo de inicio. Lo ajusto bien a la aguja para hacer un punto de pie y me posiciono en cualquier punto donde no tenga el cierre. Cuando nosotros hacemos esto de empezar en distintos sectores, nos aseguramos de que nos quede bien prolijo, ¿sí?, el cuadradito, porque no nos quedan los cierres de vuelta en el mismo lugar. Entonces, me voy a posicionar en cualquier sector del cuadradito. Voy a tomar la azada, ¿sí? Recuerden, sujetábamos con el dedo, tomábamos la azada, la sujetábamos también con el dedo para que no se nos moviera. Fíjense que yo a su vez con mis otros dedos sujeto esta hebra del nudo. Me posiciono en estos espacios que tenemos entre puntos. Miren, acá. Me posiciono en ese espacio, en este caso sería entre los 3 medio puntos y los 3 medio puntos vareta, pico la aguja ahí y tejo un punto vareta de pie. Ese sería mi primer punto. Pico de nuevo ahí y tejo otro punto vareta y de nuevo picando ahí tejo un tercer punto vareta. Me voy al siguiente espacio entre puntos. Acuérdense que acá no tenemos cadenitas. Entonces me voy al siguiente espacio y de nuevo tejo 3 puntos vareta. Este sería el segundo y este sería el tercer punto. He llegado al vértice y repito lo mismo que hice en la vuelta anterior. Voy a tejer 3 puntos vareta. Este sería el número 2 y este el número 3. 2 cadenas y de nuevo picando en ese espacio de 2 cadenas voy a tejer un punto vareta, 2 y 3. Me voy acá al siguiente espacio que tengo entre los puntos vareta del vértice y los medio puntos vareta, y en ese espacio voy a tejer, ¿sí?, 3 puntos vareta, 1, 2 y 3. Me voy al siguiente espacio. Estos serían los 3 medio puntos vareta, estos los 3 medio puntos. Pico la aguja y fíjense el detalle de picar la aguja bien cerca del punto para tomar esta hebrita que nos queda acá. Si no, vamos a estar tejiendo en el medio punto, ¿sí? Miren. ¿Ven que cuando giramos el tejido tenemos acá una hebrita? Bien. Cuando ustedes piquen, si ustedes pican acá, van a estar tejiendo en el medio punto. Tienen que picar de esta forma tomando esta hebrita que está acá. ¿Ven? Esta hebrita de acá. Entonces, picamos ahí y tejemos 3 puntos vareta. Nos vamos al siguiente espacio y tejemos 3 puntos vareta. 1, 2, 3. Me voy al siguiente espacio, tejo 3 puntos vareta y ya he llegado al vértice. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes a partir de acá? Van a seguir tejiendo de esta forma, es decir, acá en el vértice van a repetir 3 puntos vareta, 2 cadenas, 3 puntos vareta, y en cada espacio que tenemos entre puntos van a ir tejiendo 3 puntos vareta hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, para cerrarlo, en vez de hacer un punto enano, ¿sí?, en vez de tejer un punto enano, lo que vamos a hacer es un cierre con aguja lanera. Entonces lo primero que voy a hacer es cortar la hebra. Una vez que
tengo la hebra cortada, lo que voy a hacer es pasar la hebra. Este es el último punto vareta que tejí. Voy a pasar esa hebra que corté por el punto. Me va a quedar de esta forma. Voy a tomar aguja lanera y la voy a pasar, fíjense, tenemos el primer punto, lo voy a pasar por este punto, por el segundo punto que tejimos. Paso la aguja lanera por ahí, tiro suavemente y vuelvo a pasar la aguja por el centro del punto, ¿sí? Este sería el último punto. De acá sale la hebra, vuelvo a pasar por el mismo lugar donde sale la hebra y tiro. Fíjense que nos ha quedado un cierre perfecto y lo que tenemos que hacer ahora es del revés del tejido, con delicadeza, vamos sin tirar demasiado, vamos a pasar la hebra por cualquier punto. Fíjense que yo le paso por ese punto vareta formando esta lupita. Entonces después vuelvo con la aguja y hago un nudito. Nos aseguramos que haya quedado igual que el resto y tiro. Y por las dudas a mí siempre me gusta asegurar de nuevo, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a pasar de nuevo por el punto, dejando esa lupita, paso de nuevo la aguja por ahí y hago un nudito. De esta forma me ha quedado, fíjense, un cierre perfecto del cuadradito y con esto ya estaría terminado. Una vez que tenemos nuestro cuadrado terminado, nos está restando, fíjense, del revés, ocultar todas las hebras que tenemos. Entonces vamos a tomar aguja lanera, yo les voy a mostrar cómo ocultamos una de las hebras y después ustedes van a repetir en el resto. Entonces siempre las vamos a ocultar obviamente del revés y en este caso, fíjense, voy a tomar esta hebra, aguja lanera y en este caso cuando nosotros tenemos estos puntos calados, lo que voy a hacer es primero ir pasando por debajo de los puntos que tengo acá, que serían los del otro color. Paso, tiro y acá, para que no se vea esta hebra que cruza si yo voy directo al otro punto, lo que voy a hacer es ir pasándola por debajo de una de las hebritas del punto. Fíjense, voy a cruzar el punto y recién ahí me voy debajo de los puntos del otro color. Fíjense cómo de esta forma ha quedado bien oculto. Repetimos acá. Pasamos por debajo de una o dos hebritas del punto del mismo color, me voy por debajo de los otros puntos. De nuevo, paso por estas hebritas, me voy por debajo de los otros puntos. De nuevo, voy pasando por debajo de las hebritas y por debajo de los puntos del otro color. Fíjense que acá yo he dejado que la hebra se salga porque a veces es más fácil trabajar solo con la aguja y una vez que tenemos la aguja ya pasada por todos los puntos, vuelvo a poner la hebra en la aguja y ahí sí tiro, miren. Tiro y la hebra pasa. En este caso yo podría, por ejemplo, aprovechar y ya terminar de ocultar la hebra acá y ya después cortar el excedente. Entonces, de nuevo, paso primero la aguja, la hebrita y tiro. Si todavía me queda hebra por ocultar, en este caso fíjense que cuando yo tiro ya quedó totalmente oculta. Si todavía me queda hebrita por ocultar, tiramos, cortamos el excedente y acomodamos. Bueno, fíjense, así se ve ya el cuadrado terminado del derecho y miren lo prolijito que quedó del revés. En total de estos cuadraditos necesitamos tejer 18, es decir que tendríamos que tejer 17 cuadraditos más. Una vez que ya tenemos nuestros 18 cuadraditos tejidos, los vamos a dividir en dos grupos de 9. 9 para la espalda y 9 para la delantera. Vamos a tomar 9 cuadraditos y los vamos a acomodar de esta forma. ¿Sí? Fíjense, son 3 filas de 3 cuadraditos. Lo que vamos a hacer una vez que tengamos los cuadraditos ya acomodados es comenzar a unirlos. Yo la unión la voy a realizar con aguja lanera, ¿sí? En el caso de que ustedes quieran hacerlo con punto enano, medio punto, con el punto que quieran lo pueden hacer, ¿sí? Después el resto de los pasos van a ser iguales. Primero voy a comenzar con una costura vertical, ¿sí?
En este sector voy a hacer 2 costuras verticales y después voy a hacer 2 horizontales. Cuando esto ya esté terminado, vamos a continuar con el siguiente paso, que es ir dándole ya forma con punto granny. Para realizar la costura de los cuadraditos, vamos a tomar la hebra del color con el que tejimos la última vuelta y aguja lanera. Entonces, fíjense, yo voy a tomar 2 cuadraditos, que son estos dos. La idea es que este es el derecho, nosotros pongamos revés con revés, ¿sí? Este es el revés, y vayamos uniendo de cada lateral las hebras internas. Si nosotros nos fijamos, tenemos una hebra que está arriba y una que está abajo, en ambos. Yo quiero tomar estas 2 hebras. La hebra de abajo de este cuadradito y la hebra que queda arriba en este cuadradito, ¿sí? Esas 2 hebras son las que yo quiero ir uniendo a lo largo del lateral, ¿sí? Que serían, enfrentados así, las hebras que quedan en el sector de adentro. Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos las 2 cadenitas del vértice. Esta es la cadenita que nosotros vamos a considerar que está en este lateral. Lo mismo ya van a ver que después a esta también la vamos a usar, pero por ahora yo lo que quiero es que tomen la hebra de abajo, sí, que sería esta hebra que está acá, con esta hebra que está acá. Tengo 1, 2 cadenitas, la cadenita que está, que corresponde a este lateral, voy a tomar la hebra de atrás, ¿sí? La que está arriba, y paso la aguja por ambas. Me voy al siguiente punto. Fíjense que acá ya tengo un punto vareta. Tomo esta hebra del punto vareta y esta hebra de acá del punto vareta del otro cuadradito y paso la aguja. De nuevo, miren, acá tengo, ya pasé por acá, me voy al siguiente punto. Tomo la hebra que está abajo, ¿sí? Y acá también tomo la que está arriba, que son las 2 hebras que quedan enfrentadas. La otra hebra me va a quedar, cuando ustedes vean cómo queda la costura, fíjense que queda como una especie de línea, ¿sí? Va a quedar como un detalle. Me voy al siguiente punto, tomo esta hebra de acá y esta hebra de acá. Y paso la aguja lanera. Siempre vengo de arriba hacia abajo, tomando las hebras que quedan enfrentadas. De arriba hacia abajo. Y fíjense, siempre asegúrense, miren cómo va quedando la unión, que a medida que ustedes vayan avanzando, por ejemplo, yo estoy tomando esta hebra de acá, coincida con la hebra del mismo punto, ¿sí? Si yo tengo un punto vareta acá, tengo que unirla con la hebra del punto vareta del otro lado. Entonces, ustedes van a continuar realizando esta unión hasta que lleguemos al final del lateral y ya les muestro cómo seguimos. Cuando llegamos al final del lateral, fíjense que yo he unido lo que sería este punto vareta de acá, del vértice, con este punto vareta de acá del vértice. Me voy a ir a la siguiente cadenita, que sería esta, y la voy a unir con la cadenita de acá, ¿sí? La primera, la que tenemos acá. Esta cadenita ya correspondería a este lateral. Con esto ya me queda la costura de estos 2 cuadraditos terminada. Para que ustedes la puedan apreciar mejor, vamos a tirar de los 2 extremos para que se acomoden y fíjense cómo se ve ya esta costura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros tenemos que unir 3 cuadraditos. Entonces, vamos a tomar 2 cuadraditos más y vamos a empezar a unirlos. Nuevamente tomamos el mismo, ¿sí? Continuamos con el mismo hilado con el que unimos estos 2 cuadraditos y vamos a unir estos 2. Entonces, nosotros unimos estas 2 cadenitas del vértice, la de acá y la de acá. Me voy a ir siempre de arriba hacia abajo, ¿sí? Voy a buscar la cadenita que corresponde a este lateral. Acuérdense que nosotros tenemos 2 cadenitas. Una cadenita nosotros consideramos que corresponde a este lateral y la otra cadenita hacia el otro. Tomamos la cadenita que corresponde a este lateral, ¿sí? La hebra que está abajo, y tomamos
la cadenita que está en este lateral, ¿sí? En este vértice del otro cuadradito, la que queda arriba. Y unimos. Y luego nos vamos a los puntos. De nuevo, las dos hebritas que quedan enfrentadas las vamos uniendo entre sí, ¿sí? Acuérdense, la que queda arriba del todo, que sería la hebra de atrás, y acá la hebra de adelante, las dejamos sin tocar. Solo estas dos hebritas son las que vamos uniendo. Entonces, busco lo que serían las hebras que quedan en la parte de adentro, las hebras internas, y lo mismo que antes. Siempre asegúrense de que, por ejemplo, acá, esta hebra que corresponde a un punto vareta, yo la una con la hebra de un punto vareta del otro cuadradito. Entonces, ustedes van a continuar de esta forma hasta llegar al final del cuadradito. Si ustedes ven que la hebra se les va acabando, simplemente tiran primero acá y después tiran del otro cuadradito. ¿Sí? Miren, van tirando y con eso van teniendo más hebra para seguir la costura. Entonces, vamos a seguir hasta llegar acá y ya les muestro cómo terminamos. Una vez que nosotros hemos llegado al final de este cuadradito, fíjense que yo todavía no he tirado las hebras. Miren, hay que acomodarlo y me está faltando, que lo que les quería mostrar es que acá de nuevo tenemos dos cadenitas. Yo solo tomo esta cadenita que está acá, la hebrita que me queda abajo. De esta tomo la hebrita que tengo arriba y paso la aguja siempre de arriba hacia abajo. Acomodamos, miren, yo voy a ir tirando la hebra, acomodamos y vamos a sumar. ¿Ven? Ya tenemos estos cuadraditos unidos. Vamos a sumar dos cuadraditos más. De nuevo, si necesitan más hebra, simplemente tiran, ¿sí? De esta forma. Miren, ¿ven? Y acomodan, siempre acomodan. Lo mismo después ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer para que nos quede bien y asegurarnos de que esto después no esté tirante al momento de usar. Entonces, ya tenemos suficiente hebra y hacemos lo mismo que antes. Tenemos dos cadenitas. Tomamos la hebrita de abajo de la cadenita que corresponde a este lateral. Acuérdense que esta cadenita va con este lateral y lo vamos a unir en otra costura. Tomamos la hebrita que quedó abajo y de las dos hebritas, ¿sí? De las dos cadenitas, tomo la hebrita que me queda arriba, en este caso, y paso la aguja, siempre de arriba hacia abajo. Y después continuamos realizando la unión como hicimos antes. Siempre unimos las hebras internas del cuadradito, controlando que si yo acá tengo un punto vareta, acá tengo un punto vareta. Entonces fíjense, este es el punto vareta del medio de este cuadradito. Tomo esa hebra y corresponde con la hebra del punto vareta que está al medio. Entonces, van a continuar de esta forma, incluso tomando la cadenita como les mostré en los dos cuadrados anteriores, y ya les muestro cómo seguimos. Una vez que nosotros ya terminamos con esta primera costura y hemos cortado la hebra, fíjense que yo no he rematado, simplemente he dejado la hebra porque después, una vez que esté toda la unión realizada, vamos a empezar a acomodar los cuadraditos para asegurarnos que realmente nos queden bien prolijos y sobre todo elásticos. Entonces, yo ya tengo acá unidos 6 cuadraditos por un lateral. Voy a tomar los siguientes 3 cuadraditos que tengo acá y voy a repetir exactamente lo mismo. Vamos a comenzar uniendo estos dos cuadraditos, después estos dos y después estos dos, ¿sí? Lo mismo que hicimos acá, exactamente los mismos pasos. Bueno, yo ya he terminado de realizar la unión, voy a retirar la aguja y fíjense, así se ven ya los 9 cuadraditos unidos. Obviamente tenemos que acomodar, vamos a ir acomodando, asegurándonos de que no nos queden hebritas que sobresalgan. Y así se va a ver ya esto terminado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar la hebra. En este caso es la hebra que va al ovillo, yo la voy a cortar. Y ya por lo menos estas dos costuras ya están realizadas. Vamos a girar nuestro tejido y ahora lo que vamos a hacer es repetir lo mismo con estas costuras de acá. Entonces, ustedes van a empezar a realizar la costura hasta llegar acá. Y yo ya les muestro cómo
se hace la costura en el vértice. Entonces, empezamos igual a como lo hicimos con las dos costuras anteriores y cuando lleguen acá les muestro cómo seguimos. Cuando llegamos a este vértice, fíjense, hasta acá es lo mismo que hicimos en las uniones anteriores. Yo, para que ustedes tengan de referencia, fíjense, este es el punto vareta de este cuadradito. Lo voy a unir con el punto vareta del vértice de este cuadradito, ¿sí? Entonces, hasta acá es exactamente lo mismo. ¿Qué tengo acá? La cadenita. Entonces, tomo en este cuadradito la cadenita que está abajo, digamos, tomo la hebrita de abajo de la cadenita y acá tomo la hebrita que me queda arriba, ¿sí? Lo mismo que hicimos antes. Entonces, ¿dónde está la variación? Acá. Yo ya tengo el otro cuadradito. Entonces, lo que voy a hacer es irme a la hebrita, ¿sí? Tengo dos cadenitas, me voy a ir a esta hebra que está abajo de esta cadenita y voy a buscar en el otro cuadradito la hebra que me queda arriba. Y paso de arriba hacia abajo la aguja. Y fíjense que se forma como una pequeña X que después cuando nosotros tiramos, fíjense que yo tiro de acá y tiro de acá y queda totalmente disimulada. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho eso en el vértice, que es básicamente es continuar, ignorar esta costura y continuar uniendo las cadenitas y punto por punto. Entonces vamos a continuar de esta forma, uniendo estas dos hebras que quedan enfrentadas hasta llegar, fíjense, todo lo largo del cuadradito. Acá hacen lo mismo en este vértice, lo mismo que hicimos acá. Van a continuar hasta llegar al final. Miren, yo ya he llegado al final. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a retirar la aguja, acomodar un poquito, igual que hice antes, para asegurarme que me quede bien elástica esta costura. Y voy a repetir lo mismo que hice acá. Fíjense que ya tenemos, estos cuadraditos ya tienen dos laterales, ¿sí? Este tiene tres y este ya tiene tres laterales y me está faltando el cuarto. Entonces, lo mismo que hicimos acá, lo repetimos en la unión de estos tres cuadraditos. Una vez que nosotros tenemos nuestros 9 cuadraditos ya cosidos, lo que nos estaría restando hacer es, primero, acomodarlos, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que no quede tirante la costura en ningún lado, que tampoco queden hebritas que sobresalgan, ¿sí? Y una vez que hayamos hecho eso, vamos a asegurar estas hebras que nos han quedado en los laterales. Para acomodar los cuadraditos, vamos a ir cuadradito por cuadradito realizando esto. Vamos a ir tirando, ¿sí? Primero lo hacemos en forma vertical. Y ustedes van a sentir cuando tiran, si la hebra ha estado tirante, van a sentir como la hebra se va moviendo y miren cómo nos va quedando en el otro extremo. Entonces, vamos tirando y acomodando. Y después lo vamos a hacer en el otro sentido, ¿sí? Con los otros laterales. Acá yo tengo una unión, acá tengo otra. Una vez que nos hemos asegurado de que no nos ha quedado nada tirante, ¿sí? Vamos a empezar a asegurar las hebras. Lo vamos a hacer de una, porque vamos a asegurar primero acá y nos vamos a asegurar que toda esta línea quede bien. Entonces, por ejemplo, vamos a este lateral. Tomo la hebra que corté, aguja lavanera y acuérdense que nosotros tomábamos solo una cadenita. Esta cadenita que está acá y esta cadenita que ustedes ven acá corresponderían a este lateral que nosotros no hemos unido. Para evitar que se vea así el borde, fíjense que nos queda como hundido en este sector, vamos a tomar también esas hebritas. Entonces, yo tomo esta hebrita de acá, ¿sí? Que sería la hebra que está arriba, la hebra de atrás de esta cadenita, y tomo la misma hebra de acá. Paso la aguja por ambas hebras, dejando, fíjense que yo voy a colocar mi dedo de tal forma que me quede este rulito. Paso la aguja por el rulito y tiro. Y lo repito, paso por las dos hebras de las cadenitas, dejo un rulito, paso la aguja por el rulito y tiro. Una vez que hemos hecho esto, ya nos ha quedado asegurada la costura en este sector de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora?
Ahora que ya sé que de este lado no se va a mover, una vez más, acomodo y tiro, ¿sí? Todo lo largo. Vamos a ir al otro extremo y repetimos lo que hicimos antes. Entonces, con aguja lanera, vamos a colocar de esta forma, fíjense. Esta es la cadenita que nosotros no unimos porque corresponde a este lateral. Tomo esta cadenita, la hebra de atrás, tomo la hebra de atrás de la cadenita del otro cuadradito, coloco mi dedo y paso la hebra, ¿sí? Me queda formado, fíjense, un rulito. Entonces, paso la aguja por ese rulito y tiro. Me queda un nudito. Y repito, una vez más. Paso por el mismo lugar donde pasé recién, paso, dejo rulito y hago el nudito. De esta forma, esta costura que ustedes ven acá, me ha quedado, fíjense, esta viene elástica acá, viene elástica acá, viene elástica acá y los vértices han quedado prolijitos. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho eso, ya esta costura está terminada, nos quedan 2 hebras, que son las hebras que acabamos de asegurar para esconder. Van a esconder estas 2 hebras y van a repetir en esta costura y en las 2 que tenemos en forma vertical. Entonces, una vez que ustedes hayan acomodado todos los cuadraditos y asegurado las hebras, ya les muestro cómo continuamos. Así se ven ya los 9 cuadraditos ya unidos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Este panel va a ser la delantera. Van a hacer exactamente lo mismo con los restantes 9 cuadraditos y ese otro panel va a ser la espalda. Miren, yo acá tengo el otro panel. Entonces, vamos a tener 2 cuadrados, porque nos han quedado cuadrados de 3 por 3, ¿sí? 3 por 3 cuadraditos grannis, que uno va a ser la espalda y el otro la delantera. Entonces, le vamos a tejer en punto granny todo un borde con el cual vamos a ir ensanchándolo para darle más holgura y a su vez le vamos a dar forma en la parte superior a lo que sería el escote. Entonces, yo ahora voy a acercar un poquito más la cámara y ya les muestro cómo empezamos a tejer este marco que le vamos a hacer en punto granny. Comenzamos a tejer este marco borde que le vamos a hacer a los cuadrados granny, ¿sí? Para que ustedes tengan de referencia, fíjense que si yo mido desde acá hasta acá, mis cuadraditos miden 40 centímetros. Y yo voy a dejar este cuadradito central, que mide en total 14 centímetros, lo voy a dejar sin tejer. Si vamos a tejer hileras, porque no vamos a tejer ya en redondo, sino que vamos a tejer ida y vuelta. Pero este sector de acá queda ya de esta forma. Nosotros vamos a ir tejiendo varias hileras que van a ir teniendo disminuciones acá para ir dándole forma a lo que sería el escote. Entonces, vamos a tomar el hilado principal, ¿sí? Del color principal que venimos usando, que es este color marroncito, y con la misma aguja con la que tejimos los cuadrados granny vamos a hacer un nudo de inicio. Voy a tejer un punto de pie, entonces fíjense que sujeto bien el nudo y tomo la lazada. Me posiciono acá, en el cuadradito que tengo al costado. Este es el cuadradito del medio, me voy a posicionar acá, en ese vértice de ahí. Pico la aguja en el vértice y tejo un punto vareta de pie. Pico la aguja de nuevo en el mismo vértice y tejo otro punto vareta de pie. Y de nuevo repito, ¿sí? Me van a quedar 3 puntos vareta en ese vértice. Me voy al siguiente espacio que tengo entre puntos. Acuérdense que nosotros no teníamos cadenitas, teníamos estos huequitos que nos quedan entre puntos y voy a tejer ahí 3 puntos vareta. Ese es el primero, este va a ser el segundo y este va a ser el tercero. Me voy al siguiente espacio, pico allí la aguja y tejo 3 puntos vareta. Me voy al siguiente espacio y tejo 3 puntos vareta. Fíjense que hasta acá estamos tejiendo en punto grande, solo que no tejemos cadenitas entre los puntos. Me voy al siguiente espacio,
y tejo 3 puntos vareta. ¿Ven? Ya estoy llegando al vértice. En este siguiente espacio tejo también 3 puntos vareta y acá he llegado al vértice. Entonces, en el vértice voy a tejer 3 puntos vareta, 1, 2, 3, 2 cadenas y de nuevo 3 puntos vareta, 1, 2 y 3. Y así se ve el vértice. Fíjense que acá repetimos lo que hemos hecho en todas las vueltas anteriores. Giro, ya estoy en el otro lateral del cuadrado y en cada espacio que yo tenga entre puntos, ¿sí? Entre estos grupitos de 3 puntos vareta voy a tejer 3 puntos vareta. Me voy al siguiente espacio y de nuevo tejo 3 puntos vareta. Yo voy a continuar tejiendo hasta llegar al vértice y ya les muestro cómo seguimos. Cuando llegamos a este sector donde tenemos el vértice de este cuadradito, fíjense el detalle. Voy a picar la aguja en este espacio que me quedó, que sería el del vértice, y voy a tejer ahí un punto vareta, solo uno. Voy a picar en esta costura donde ustedes puedan, ¿sí? Acá, fíjense, yo voy a picar la aguja allí y tejo un punto vareta también. Y luego voy a picar en el otro vértice y voy a tejer otro punto vareta, ¿sí? Y después seguimos. Me voy al siguiente espacio y tejo 3 puntos vareta. Me voy al siguiente y tejo otros 3 puntos vareta más. Cuando lleguen a la unión de cuadraditos van a hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos a tejer vareta, vareta en la costura y vareta en el vértice, ¿sí? En cada uno de los vértices un punto y en la costura otro. Y así hasta llegar a este vértice. Miren cómo se va viendo. Empezamos acá, llegamos hasta este vértice del cuadrado donde tejimos un vértice, continuamos tejiendo en punto granny y hemos llegado al otro vértice del cuadrado. Cuando llegamos al vértice vamos a repetir lo que hicimos en esta vuelta. Entonces voy a tejer 3 puntos vareta, ese sería el primero, ese sería el segundo, ese el tercero, 2 cadenas y 3 puntos vareta más. Y a partir de acá, ustedes van a repetir en este lateral lo mismo, ¿sí? Van a continuar tejiendo en punto granny, van a tejer acá el vértice, van a girar y van a repetir lo mismo en este lateral hasta que lleguen al lateral donde empezamos, ¿sí? Entonces, van a tejer este vértice hasta llegar acá. Ya les muestro cómo seguimos, ¿sí? No se olviden, acá empezamos, vamos a dar toda la vuelta hasta llegar acá. Bueno, miren, yo ya estoy llegando donde empezamos, ¿sí? Acuérdense que nosotros empezamos acá y lo que les quería mostrar es esto. Este grupito de 3 puntos vareta se tejió en el vértice que está junto a la costura. Entonces, este último grupito lo vamos a tejer también en este vértice. Acá tenemos la costura, en este vértice que tenemos acá, ¿sí? Es el vértice del cuadradito. Entonces, pico ahí la aguja y tejo el grupito de 3 puntos vareta. Y con esto ya me quedaría esta primera hilera, ¿sí? Acuérdense que son hileras porque no cerramos vueltas. Fíjense acá, nosotros vamos formando lo que sería el sector de los hombros y acá le estamos dando holgura con esta hilera adicional a lo que es el lateral y la parte inferior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Giramos el tejido y básicamente vamos a repetir lo que hicimos en la hilera anterior. Entonces, subo con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y acá un pequeño detalle. Estas 3 cadenas que yo he tejido, cuando yo teja el siguiente punto, vamos a considerar que es una disminución, ¿sí? No va a contar como punto en la siguiente hilera. Entonces, yo tejo estas 3 cadenas, me voy a este espacio y tejo 3 puntos vareta. Cuando nosotros terminemos la hilera, acá lo vamos a cerrar con 2 puntos que cierran juntos. Entonces, tengo mi grupito de 3 puntos vareta tejido entre varetas. Me voy al siguiente espacio y tejo también 3 puntos vareta. Me voy al siguiente espacio y tejo 3 puntos vareta.
Y así van a continuar, ¿sí? Vamos a continuar tejiendo 3 puntos vareta en cada espacio. Y fíjense, yo estoy tejiendo en cada espacio que tengo entre grupitos de puntos vareta, yo estoy tejiendo 3 puntos vareta. ¿Sí? En cada espacio que tengo entre grupitos, yo tejo 3 puntos vareta. Y cuando lleguemos al vértice, repetimos lo que hicimos en las vueltas anteriores. Tejo 3 puntos vareta, ese sería el primero, el número 2, el número 3, 2 cadenas y de nuevo 1, 2 y 3. Entonces, lo que van a hacer ustedes es repetir lo que hicimos en la hilera anterior, ¿sí? Nosotros ya la iniciamos acá, van a continuar tejiendo todo a lo largo, ¿sí? Acá ya es más fácil, tenemos este grupito, tejemos un grupito acá en este espacio y acá donde teníamos las costuras vamos a tejer un grupito acá y otro acá, sí, esto sería como otro grupito más de 3 puntos vareta. Entonces van a continuar tejiendo en punto granny todo alrededor hasta llegar acá, ¿sí? Nosotros empezamos acá, vamos a dar toda la vuelta hasta llegar acá. Yo ya he llegado al final de la hilera. Recuerden que la habíamos empezado acá, en este lateral del cuadrado que forma el escote, y he llegado al otro lateral. Cuando llegamos acá, fíjense que me está faltando solo un espacio entre grupitos de varetas por tejer. Voy a tejer ahí un punto vareta, pico de nuevo en el mismo espacio y tejo un segundo punto vareta, y en vez de completar el grupito de 3 puntos vareta, voy a tejer un punto vareta sin cerrar, y luego voy a picar la aguja en el primer punto de la hilera anterior y voy a tejer otro punto vareta sin cerrar, y después cierro los 2 puntos juntos, ¿sí? Haciendo una disminución que de este lado va a ser equivalente a no contar estas 3 cadenitas como puntos, ¿sí? Vamos a considerar que el último punto de esta hilera es este punto vareta. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la hilera número 3 de este borde. Subimos con 3 cadenas que, al igual que en la hilera anterior, no van a contar después como puntos, sino que sería una disminución que nosotros hacemos. Picamos la aguja en este espacio y tejemos 3 puntos vareta. Me voy al siguiente espacio entre puntos vareta y tejo 3 puntos vareta. Y así ustedes van a continuar tejiendo de la misma forma que hicimos en la hilera anterior, es decir, en cada espacio que tenemos vamos a ir tejiendo 3 puntos vareta y en el vértice vamos a tejer 3 puntos vareta, 2 cadenas, 3 puntos vareta, hasta dar toda la vuelta y llegar a este sector que es donde vamos a terminar la hilera, ¿sí? Vamos a dar toda la vuelta hasta llegar acá de nuevo. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que de nuevo me está quedando el último huequito. Acuérdense que esto nosotros lo tenemos que ver así como si fueran 2 puntos que cierran juntos. Entonces el último huequito que nos queda es este. Vamos a tejer ahí un punto vareta, pico la aguja de nuevo en el mismo espacio y tejo un segundo punto vareta. Y al tercer punto vareta lo voy a tejer sin cerrar. Voy a picar la aguja en el primer punto vareta que tengo acá. Acuérdense que las cadenitas no contaban como punto. Pico ahí en el primer punto de la hilera anterior y tejo otro punto vareta sin cerrar. Y cierro los 2 puntos juntos. Fíjense cómo cuando nosotros lo vamos viendo, cómo va tomando forma el escote. Vamos a tejer otra hilera más. Entonces giramos el tejido y repetimos exactamente lo que hicimos antes, ¿sí? Subimos con 3 cadenas que no van a contar como punto y continuamos tejiendo en punto granny, ¿sí? En cada huequito vamos a tejer 3 puntos vareta, ¿sí? En cada uno de estos espacios que tenemos 3 puntos vareta y en el vértice vamos a tejer 3 puntos vareta, 2 cadenas, 3 puntos vareta, ¿sí? Vamos a repetir lo mismo que hicimos antes hasta dar toda la vuelta y llegar acá. Cuando llegamos al final de la hilera repetimos exactamente lo mismo que hicimos antes. Entonces, este sería el último espacio que me queda. Voy a tejer ahí 2 puntos vareta. Tejo un punto vareta sin cerrar, siempre picando en el mismo espacio que tengo entre grupitos de varetas.
Pico la aguja en ese primer punto vareta. Acuérdense que las cadenitas no contaban como punto. Pico ahí y tejo otro punto vareta sin cerrar. Y cierro todos los puntos juntos. Y fíjense cómo se ve ya terminado lo que sería el sector del escote. Lo que vamos a hacer ahora es cortar la hebra y comenzar a tejer la espalda. Entonces, cortamos la hebra, dejo una cadenita, paso la hebra que cortamos por la cadenita, ajusto y aseguro con un nudito. Y de esta forma nos quedaría ya terminado lo que es la delantera. Acá la estamos viendo del revés y así se ve del derecho. Fíjense cómo tenemos este sector de acá y cómo se va abriendo hacia los costados para dar forma a lo que va a ser el escote. Entonces, con esto, como les decía, ya tenemos la delantera terminada. Yo voy a alejar un poquito más la cámara para mostrarle cuánto mide. Acá ustedes pueden apreciar un poquito mejor cómo se ve ya completa la delantera. Y la medida que tiene es de unos 48 centímetros, ¿sí? Unos 48 centímetros y medio. Entonces, en el caso de que ustedes quieran seguir agregando hileras porque quieren que sea más ancho, lo que van a hacer es repetir estas hileras, pero ya acá en vez de hacer disminuciones van a tejer recto, ¿sí? Ya con esto nos queda formado el escote y siguen tejiendo recta la cantidad de hileras que necesiten para obtener el ancho que deseen según el talle que estén tejiendo. Tejer la espalda. Van a ver que es muy similar a la delantera, lo que varía es que en este caso nosotros no queremos que quede tan escotado en la espalda. Si ustedes quieren que quede igual que la delantera, simplemente repiten los mismos pasos. En mi caso yo quería que no quedara tan escotado, entonces voy a tejer primero 2 vueltas en redondo y después 2 hileras, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con un nudo de inicio para hacer un punto vareta de pie. Entonces, ajusto mi nudo, tomo la lazada, sujeto y vamos a empezar a tejer acá, ¿sí? En este sector de acá. Entonces, pico la aguja. Acuérdense que nosotros teníamos 3 cuadraditos. Este sería el vértice del cuadrado del medio. Pico acá y tejo un punto vareta. Pico en la costura y tejo otro punto vareta. Y pico en el vértice del cuadrado que me queda a mi izquierda y ahí tejo otro punto vareta. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a repetir lo mismo que hicimos en la otra parte, ¿sí? En la delantera. Vamos a ir tejiendo en punto granny hasta llegar acá. Fíjense, en este caso vamos a tejer en redondo. Entonces vamos a tejer en punto granny hasta llegar a este espacio anterior a donde tenemos que cerrar la vuelta. Entonces yo voy a continuar tejiendo en punto granny, dando toda la vuelta alrededor del cuadrado hasta llegar acá, ¿sí? Nosotros terminamos de dar la vuelta hasta llegar a este punto, ¿sí? Cuando lleguemos acá ya les muestro cómo seguimos. Cuando llegamos a donde comenzamos, picamos la aguja en ese primer punto vareta y tejemos un punto enano. Y así se vería entonces la primera vuelta terminada. ¿Sí? Acuérdense que vamos a tejer 2 vueltas y 2 hileras. Me posiciono en el siguiente punto vareta y tejo un punto enano. Me voy al siguiente punto vareta y tejo otro punto enano. Me voy al espacio que tengo y tejo otro punto enano. ¿Sí? Quedó posicionada entre este grupito de 3 puntos y este grupito. Subimos con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta y tejemos en ese mismo espacio 2 puntos vareta más. De esta forma. Y continuamos tejiendo exactamente igual a como lo hicimos en la vuelta anterior, ¿sí? Seguimos tejiendo en punto granny, dando toda la vuelta hasta llegar acá, ¿sí? A este último huequito que tenemos antes del primer grupito de puntos vareta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto vareta. Si salteamos las cadenas, picamos la aguja en el primer punto vareta y tejemos un punto enano. Y así se ve la vuelta terminada.
subimos con 3 cadenas que no cuentan como puntos, ¿sí? Nos vamos al primer espacio que tenemos y tejemos 3 puntos vareta. Y a partir de acá vamos a continuar tejiendo exactamente igual a como tejimos la vuelta anterior, ¿sí? Vamos a repetir todo, solo que vamos a tejer hasta acá, hasta el inicio de este cuadrado central. Entonces yo voy a continuar tejiendo todo alrededor del cuadrado hasta llegar acá y ya les muestro cómo seguimos. Yo he completado ya toda la vuelta y fíjense, estoy en este punto. Acá tenemos la costura y estos son los 3 puntos vareta que estaban tejidos en este vértice, ¿sí? Que están arriba del vértice del cuadradito. Este es el último espacio donde yo voy a tejer. Voy a tejer ahí 2 puntos vareta y voy a hacer lo mismo que hice en la delantera. Entonces voy a tejer un punto vareta sin cerrar en el mismo espacio, pico la aguja en el primer punto vareta que tengo acá, ¿sí? El que está al lado de la costura, pico ahí y tejo otro punto vareta sin cerrar y cierro los 2 puntos juntos, ¿sí? Fíjense, para que ustedes se ubiquen dónde estoy picando la aguja. De esta forma, fíjense cómo nos va quedando la parte del escote en la espalda. Entonces, vamos a tejer ahora lo que sería ya la última hilera, ¿sí? Acuérdense que estas no cerramos, sino que tejemos sin cerrar. Y vamos a subir para ello con 3 cadenas que no van a contar como punto vareta, ¿sí? Recuerden que esto sería una disminución. Estos son los 3 puntos que tejimos recién. Nos vamos acá al primer espacio y ahí tejemos 3 puntos vareta. Y a partir de acá vamos a continuar tejiendo exactamente igual a como lo hicimos en las vueltas e hileras anteriores, ¿sí? Dando toda la vuelta alrededor hasta que lleguemos al otro extremo, ¿sí? Cuando llegamos al final, ¿sí? Yo ya he dado toda la vuelta, me está quedando únicamente este espacio por tejer, porque acuérdense que este era una disminución y nosotros acá en este último espacio no tejemos nada, ¿sí? Acá yo tenía las 3 cadenitas de la hilera anterior. Entonces, pico la aguja acá y tejo un punto vareta. Pico de nuevo y tejo otro punto vareta. Y para terminar voy a tejer un punto vareta sin cerrar, pico la aguja en el primer punto vareta que tengo, ¿sí? Ignorando las cadenas, y ahí tejo otro punto vareta sin cerrar y cierro los 2 puntos juntos. Y con esto ya me queda terminada la espalda. Entonces, una vez que nosotros hemos terminado, vamos a cortar la hebra, tejemos una cadenita, pasamos la hebra por esa cadenita, ajustamos y aseguramos con un nudito. Bueno, fíjense, yo he alejado un poquito la cámara para que ustedes puedan apreciar mejor. Acá tenemos, abajo tenemos lo que es la espalda, la estamos viendo del derecho, ¿sí? Ustedes pueden apreciar acá todo lo que es el escote. Acá tenemos la delantera, si nosotros lo superponemos, fíjense que tenemos mucho más escote en la delantera, ¿sí? Le hemos hecho bajada de escote para que sea más cómodo al momento de usar. Y lo que vamos a hacer ahora es, primero, ocultar todas las hebras que tenemos, ¿sí? Todas estas hebritas que nos han ido quedando. Y una vez que hemos hecho eso, vamos a coser los laterales, ¿sí? De la espalda y la delantera, aproximadamente hasta esta altura. Para realizar la costura lo que vamos a hacer es enfrentar espalda y delantero. Fíjense, acá abajo yo tengo la espalda, estoy viendo el revés de la espalda y acá tenemos la delantera, ¿sí? Y acá estoy viendo el derecho, es decir, que he puesto revés con revés enfrentados, de tal forma que si yo giro acá tengo el derecho y acá tengo el derecho de la delantera. Vamos a comenzar primero con la costura lateral, ¿sí? Acá tengo el escote. En total yo voy a coser hasta este punto de acá, ¿sí? En centímetros voy a dejar 18 centímetros para la manga, es decir que desde acá hasta acá abajo voy a unir con aguja lanera y la costura que vamos a hacer es la misma que hicimos para unir los granes. Yo ahora voy a acercar un poco más la cámara para que se pueda apreciar mejor y ya les muestro cómo seguimos. Yo he colocado acá un marcador. Esta es la costura que une, acá tenemos los hombros, ¿sí? Este sería el cuadradito que va arriba.
Acá tengo la costura y yo he marcado desde el hombro hasta acá los 18 centímetros, que si ustedes se fijan, tengo la costura, tengo el granny, espacio, granny, y acá yo he colocado un marcador en este punto de acá y el equivalente del otro lado. Es decir, que la unión va a comenzar desde este punto granny de acá en adelante. Entonces, tomo aguja lanera y voy a empezar a realizar la unión. Es la misma unión que hicimos antes, entonces lo que vamos a hacer es tomar la hebrita de adentro de este lado con la hebrita de adentro de este lado. ¿Sí? Las dos hebritas que quedan enfrentadas, esas dos hebritas son las que vamos a ir uniendo, ¿sí? La de adentro de este lado con la de adentro de este lado. Yo voy a ir uniendo punto por punto, siempre controlen, ¿no? Por ejemplo, si yo acá estoy uniendo la hebra de un punto vareta, del primer punto vareta de un grupito, me tiene que coincidir con la hebra del primer punto vareta de este grupito. Entonces, ustedes van a ir a lo largo de todo este lateral realizando la unión de esta forma, ¿sí? Punto por punto, uniendo las hebras que quedan en la parte interna hasta que lleguemos acá. Y ya les muestro cómo terminamos el remate. Cuando llegamos al final, fíjense que yo he unido acá esta hebrita con esta, que sería la que corresponde a este punto vareta del vértice con este punto vareta del vértice. Me estaría restando tomar la hebrita de la cadenita de este lado con la hebra de la cadenita de este lado, ¿sí? Las dos hebras internas y uno. Y en este caso, como nosotros acá yo quiero que me quede recto, voy a tomar también la otra cadenita, que sería esta, ¿sí? Fíjense, acá nosotros tenemos dos cadenitas. Voy a tomar esa hebra de la segunda cadenita del vértice con esta hebra de la segunda cadenita del vértice y también las voy a unir. Y acá ya hago el remate. Entonces fíjense, yo voy a pasar la aguja, voy a dejar acá una pequeña lupita, paso por ahí la aguja y voy a repetir, ¿sí? Paso de nuevo por el mismo lugar, dejando una pequeña lupita y cierro. De esta forma me ha quedado ya terminada la costura de este lado. Hay que esconder obviamente la hebra. Nos vamos a ir a donde comenzamos, cortamos la hebra que va al ovillo y también vamos a hacer un remate. Entonces, cortamos la hebra, el mismo remate que hicimos acá cuando terminamos, lo vamos a hacer acá y también ocultamos la hebra. Antes de hacer el remate no se olviden de hacer esto, ¿sí? Van a tomar sus cuadraditos y van a ir tirando, ¿sí? Denle elasticidad a la costura para que después no les quede el borde fruncido. Entonces, primero acomoden bien las hebras como vimos con los cuadraditos y una vez que ustedes se aseguren de que esto quedó bien elástico, recién ahí hacen el remate y ocultan la hebra. Van a hacer esto en el otro lateral y para los hombros van a hacer lo mismo. Fíjense, en este caso lo que vamos a hacer es esto. Vamos a unir con aguja lanera y fíjense, yo tengo, este sería el sector del hombro. Lo que vamos a unir, recuerden que nosotros tenemos estas disminuciones acá, lo que vamos a hacer es unir este primer grupito, ¿sí? Acá tenemos, esta sería la espalda, fíjense cómo tenemos las disminuciones y esta la delantera. Vamos a tomar esta hebra de adentro del primer grupito completo, ¿sí? Vamos a ignorar todo esto, vamos a ir al primer grupito completo que tenemos en la última hilera y vamos a tomar esa hebra de acá con esta hebra de acá. Y vamos a ir uniendo de la misma forma en que unimos el lateral con esta costura hasta llegar acá. Cuando lleguemos acá, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el lateral, ¿sí? Vamos a tomar vareta con vareta y después vamos a unir las dos hebritas, ¿sí? De las dos cadenas. Vamos a tomar esta cadena de acá y la vamos a unir con esta cadena de acá y vamos a tomar la siguiente cadena con esta cadena y rematamos. Van a hacer esto mismo, lo van a hacer en el otro hombro. Y una vez que ya tengamos todas las costuras listas, les muestro cómo continuamos.
Bueno, yo ya he terminado de realizar las costuras, hacer los remates y ocultar las hebras. Y fíjense cómo se ve. Por un lado tenemos los hombros, fíjense qué prolijito que han quedado. Y por otro lado tenemos los laterales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer ya las terminaciones en el cuello y en la parte inferior. Yo acerco un poquito de la cámara y ya les muestro cómo se hace. Comenzamos a tejer el escote. En este caso yo voy a emplear una aguja más chica, pasé de una aguja de 5,5 milímetros a una de 4,5 milímetros. Lo que voy a hacer es comenzar con un punto de pie, entonces vamos a hacer un nudo de inicio, lo vamos a dejar bien pegadito a la aguja, tomo la lazada y empezamos a tejer ya el borde. Fíjense, acá es donde tenemos la costura. Yo voy a picar la aguja en ese punto vareta que sería el punto vareta del grupito este que tengo arriba, ¿sí? De la última hilera que tejimos. Pico ahí y tejo un punto de pie. Acá estamos viendo un punto inclinado. Acuérdense que habíamos realizado disminuciones. Voy a picar en ese espacio, envolviendo el punto, voy a tejer un punto vareta. Me voy acá donde tengo los 3 puntos y ahí donde tengo el tercer punto, ahí voy a tejer un punto vareta. Tengo acá un punto inclinado, pico en ese espacio y envolviendo el punto tejo un punto vareta. Me voy a este punto, pico ahí y tejo un punto vareta. Acá tengo otro espacio con un punto inclinado, pico en ese espacio y tejo un punto vareta. Estos son, fíjense, ya son los primeros puntos que fuimos tejiendo. Pico la aguja en este punto y tejo un punto vareta. Pico, miren, acá nosotros estamos viendo el punto así. Voy a picar entre el primer y el segundo punto en ese espacio. Voy a tejer otro punto vareta más. Cuando ya vamos llegando a este sector, ya tenemos la costura. Picamos en cualquier parte de la costura, ¿sí? Pico y tejo un punto vareta. Acá tengo, miren, este sería el vértice del cuadradito. Pico ahí y tejo un punto vareta en ese vértice. Y a partir de acá voy a ir tejiendo un punto vareta en cada uno de los puntos del cuadradito, ¿sí? A esto lo vamos a hacer hasta llegar hasta acá, donde vamos a repetir lo que hicimos en este lateral. Entonces, vamos a ir tejiendo un punto en cada uno de los puntos del cuadradito. Cuando llegamos a este sector, fíjense, donde nosotros hemos tejido, acá fíjense, sería el equivalente a este sector. Vamos a tejer en el vértice, ¿sí? Este sería el último punto vareta. En el vértice del cuadradito tejemos un punto vareta. En la costura, picando donde puedan, vamos a tejer otro punto vareta, ¿sí? En este caso, traten de picar lo más cerca de este sector para que no nos quede un hueco. Entonces, miren, en vez de picar acá, voy a picar acá. Y voy a tratar de hacer un punto bien cerrado para que me queden bien juntos los puntos y no me queden huecos en el escote. Una vez que hemos llegado ya a estos puntos que tenemos en este lateral, vamos a repetir lo que hicimos antes. Entonces, en este primer punto vareta, que es el que yo estoy viendo acá, en este primer punto voy a tejer un punto vareta picando entre el primer y el segundo punto. Pico ahora en este punto que estamos viendo acá, pico ahí y tejo un punto vareta. Nuevamente acá tengo un punto inclinado, pico envolviendo ese punto inclinado y tejo un punto vareta. Pico en la parte superior del siguiente punto que tengo. Nuevamente tengo un punto inclinado, tejo un punto vareta envolviéndolo y ya llegamos prácticamente al final. Fíjense, pico acá en lo que sería la parte superior del punto, pico en el punto inclinado
Y acá ya terminamos. Pico en la parte superior del punto. Y llegamos a lo que sería la costura, ¿sí? Fíjense, ustedes les tiene que ir quedando de esta forma. Cuando llegamos a la costura, lo que vamos a hacer es picar la aguja en la costura, tejemos un punto vareta ahí y ya empezamos con los puntos de la espalda. Entonces, donde tengo la parte superior del punto, fíjense, donde tengo la parte superior del punto acá, pico la aguja ahí y tejo un punto vareta. Acá tengo un punto que está inclinado, igual que en la delantera, tejo un punto vareta en ese espacio, me voy a la parte superior acá del punto. Sí, acuérdense, donde tenemos estos tres grupitos, picamos en el punto vareta del grupito. Tengo un punto inclinado, pico en el punto inclinado. Y fíjense, tengo este punto, pico ahí. Y ya estamos llegando a lo que sería la parte que va en el cuadrado central. Entonces, picamos ahí y nos vamos ya directo al punto este que tenemos acá. Y tejemos en cada uno de los puntos, porque fíjense que acá ya empezamos a ver los puntos vareta bien. Entonces vemos la parte superior del punto vareta y comenzamos a tejer un punto vareta en cada uno de los puntos hasta llegar al otro lateral, ¿sí? Hasta que lleguemos al lateral y repetimos lo que hicimos en este lado. Bueno, fíjense, yo ya he llegado hasta acá. Y lo que vamos a hacer es repetir lo que hicimos en el otro lateral. Entonces, en la parte superior de este punto yo voy a tejer un punto vareta. Ya tengo un punto inclinado, tejo en el punto inclinado un punto vareta. Tengo la parte superior de un punto, tejo un punto vareta ahí. Acá tejo un punto vareta en ese punto inclinado. Y de nuevo tengo la parte superior de un punto, pico ahí, ¿sí? Y tejo un punto vareta. Y ya hemos llegado nuevamente a la costura. Entonces, en esa costura vamos a picar donde puedan y tejemos un punto vareta. Y unimos, para terminar ya esta vuelta, el primer punto con el último con un punto enano. Y así se tendría que ver el escote. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a tejer ya en punto elástico. Entonces, para esta segunda vuelta, lo que vamos a hacer es subir con una cadena que no cuenta como punto. Y en cada uno de estos puntos vamos a ir tejiendo varetas en relieve. Entonces, en este caso, fíjense, voy a pasar la aguja por detrás del punto para que el relieve quede por delante. De esta forma. En el siguiente punto voy a hacerlo al revés. Voy a entrar desde atrás hacia adelante para llevar el relieve hacia atrás. Y así vamos a ir intercalando, fíjense. Un punto en relieve por delante, un punto en relieve por detrás. Traemos el relieve delante, llevamos el relieve atrás. Vamos a tejer toda la vuelta de esta forma, ¿sí? Tejiendo un punto en relieve por delante y uno por detrás. Vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar a donde comenzamos y vamos a dar toda la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto y cerramos con punto enano. Y fíjense cómo se va viendo ya el escote. Yo voy a tejer otra vuelta más. Entonces, voy a subir con una cadena que no cuenta como punto y en cada punto que yo tengo con relieve hacia adelante, como en este caso, voy a tejer un punto en relieve hacia adelante. Y donde tengo el relieve hacia atrás, voy a tejer el relieve hacia atrás. Y vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Entonces, así vamos a ir intercalando un punto hacia adelante y un punto hacia atrás hasta dar la vuelta completa. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto que tejimos y tejemos un punto enano. Y en este caso yo voy a cortar la hebra porque no voy a seguir tejiendo más vueltas. Corto la hebra
tejo una cadenita, paso la hebra por la cadenita, tiro para ajustar y aseguro con un nudito. Esta hebra me restaría solamente ocultarla, pero fíjense cómo ha quedado ya el escote. Fíjense qué bonito que quedó. Y al haberlo tejido con una aguja un poco más chica no quedó tan sueltito, sí quedó bien armado. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo vamos a tejer el elástico de abajo. Para realizar el borde de la parte inferior, fíjense que yo acá estoy donde está la costura entre espalda y delantera. En este caso voy a usar una aguja de 5 milímetros. Esto del cambio de aguja es opcional. Yo usé una de 4,5 para el escote porque quería que me quedara bien cerrado el elástico y no se estirara. Y en este caso voy a usar una de 5 milímetros porque con la que venía tejiendo originalmente, para mi gusto el elástico quedaba muy flojito. Entonces opté por una aguja un poco más chica para que no quede tan flojito, ¿sí? Entonces hice un nudo de inicio para comenzar a tejer un punto de pie. Este sería el sector de la costura. Y lo que les quiero mostrar es cómo vamos a tejer en este sector, porque en el resto van a ver que es muy simple. Yo acá tengo el vértice de lo que sería la delantera y este es el vértice de la espalda. Voy a picar la aguja en ese vértice y voy a tejer un punto vareta de pie. Me voy a posicionar ahora en la costura y voy a picar donde pueda, ¿sí? Donde ustedes puedan picar la aguja, pican en la costura y tejen otro punto vareta. Y luego en el siguiente vértice, que este ya sería, este es de una parte sería la delantera, este es el vértice de la espalda, tejemos otro punto vareta, ¿sí? De esta forma. Y luego vamos a continuar tejiendo un punto, ¿sí? Un punto vareta en cada uno de los puntos que tenemos, tanto de espalda como de delantera, ¿sí? Es exactamente lo mismo que hicimos en el escote. Entonces vamos a continuar tejiendo. Cuando ustedes lleguen a este sector de acá donde tenemos la otra costura, lo que van a hacer es tejer en el vértice un punto vareta, en la costura otro punto vareta y acá otro punto, y van a continuar tejiendo un punto vareta en cada punto hasta que lleguemos acá, que es donde empezamos. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto que tejimos y cerramos con punto enano. Y a partir de acá lo que vamos a hacer es repetir lo mismo que hicimos en el escote. Es decir, que vamos a subir con una cadena que no cuenta como punto y vamos a comenzar a tejer puntos en relieve, ¿sí? Uno con relieve hacia adelante y uno con relieve hacia atrás, ¿sí? Vamos a hacer esto 2 vueltas, exactamente lo mismo que hicimos para el escote, ¿sí? Entonces, ustedes van a tejer 2 vueltas de puntos vareta en relieve y con esto ya nos quedaría listo lo que sería el elástico de la parte inferior. Miren cómo se ve ya el elástico terminado, realmente quedó muy prolijo. Lo que vamos a hacer ahora ya para terminar el chaleco es tejer un elástico alrededor de ambas mangas. Para tejerlo vamos a seguir exactamente los mismos pasos que seguimos para este elástico, ¿sí? Tenemos, al igual que acá, acuérdense que nosotros acá teníamos una costura de este lado y otra costura de este lado. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a comenzar en esta costura tejiendo un punto vareta en el vértice, uno en la costura y otro acá en este vértice, y después un punto vareta en cada uno de los puntos, ¿sí? Que tenemos acá, hasta que llegamos a esta costura. Y acá repetimos, vareta en este huequito, vareta en la costura, vareta en el otro huequito, seguimos tejiendo en punto vareta, cerramos con punto enano y después vamos a tejer 2 vueltas más, ¿sí? Lo mismo que hicimos para este elástico y para el escote, 2 vueltas en punto vareta en relieve por delante y por detrás, y vamos a intercalar un punto y un punto. Con esto vamos a hacerlo en las 2 mangas, ya nos quedaría el chaleco terminado. Yo los voy a tejer y ya les muestro cómo queda. Bueno, fíjense, así se ven terminadas ya las mangas. El chaleco ha quedado terminado. Fíjense cómo se ve el elástico, todo el detalle de los cuadraditos y las mangas. Así que bueno, espero que les haya gustado este proyecto, que se animen a tejerlo, jugar con colores y texturas, y nos vemos en el siguiente tutorial.